señor. Bueno, muchachos, Sí, profe. listo. De lo que les voy a hablar hoy es muy puntual, como todos los temas que hemos visto. Vamos a hablar de la catálisis homogénea y un poco de la acidez. Entonces, pues esta pregunta ya no la hemos hecho. ¿Qué es un catalizador? Creo que es la gran conclusión del curso, ¿no? Si un compañero a ustedes les pregunta qué es un catalizador, ¿ustedes qué responderían? ¿Quién me dice algo? ¿Cuál es la definición que usted da después de haber estado acá sentado? Profe, pues es una sustancia que sin ser modificada o consumida durante el proceso ayuda a cambiar pues, la velocidad de la reacción. Perfecto. Esa es la gran conclusión del curso. Entonces, una sustancia que además de hacer eso, tiene las siguientes propiedades. Incrementa la velocidad de la reacción, aunque a veces la inhibe o la desacelera, sin afectar la posición del equilibrio. O sea, el equilibrio de la reacción es la misma. Promueve otra ruta de reacción con una energía de activación menor a la que ya existe. Yo ya les había dicho que el catalizador disminuye la energía de activación, o sea, da un nuevo mecanismo. No se consume durante la reacción, pero puede cambiar de identidad química a otra y viceversa. O sea, puede cambiar de identidad química, pero no se consume. Para hablar de cinética como tal, nosotros podemos representar una reacción a partir de la siguiente manera. A más X produce C y C más B produce B más N más X. Para ese simple esquema de reacción, díganme quién es el catalizador ahí. ¿Para cuál, profe? Para el esquema, no estoy compartiendo. Para X, X, X. X. ¿Por qué X? Porque A se transforma, son dos reacciones en serie, ¿cierto? A se transforma en ¿qué? En M más N más X. Pero quiero que observen el papel de la X y quiero que me pongan mucho cuidado porque la clase va a ser así, voy a repartir unos puntos por unas preguntas que les voy a hacer. La reacción es que A se descompone en M y N. Supongamos que A se descompone en M más N. Pero esta reacción es muy lenta. Entonces, en este esquema está X y X sirve para promover la reacción. Miren que A más X se forma C y C más B forma la descomposición M y N. Y observemos una cosa, ¿por qué X es un reactivo? ¿Por qué X no es un reactivo y es un catalizador? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo decir que A y X son ambos reactivos? ¿Por qué X decimos que es un catalizador? Porque aquí Cons- no Conserva está sus... cambiando. ¿Por qué X qué? Eso. ¿X qué? Es que se me entrecortó ahí. ¿Por qué X qué? Porque X no está cambiando. Ok, X se regeneró, ¿cierto? Entonces, esto es una característica que me dice que X es un catalizador. Sin X, ahora les hago una pregunta. Si X no estuviera, ¿la reacción es posible? Pues que sí, pero se demoraría mucho. Puede que sí, pero se demoraría mucho. O sea, el hecho de que un catalizador no exista en una reacción no significa que la reacción no se dé. Puede que ya se dé, pero muy lentamente, pero se da en una cantidad menor. O puede ser que la energía de activación para promover esa reacción sea muy alta. Recuerden que ese es el papel de un catalizador, disminuir, dar como un atajo, como una facilidad. Entonces, pues esta es la manera en la cual uno representa una reacción química catalizada. Esto ustedes ya lo saben, y es que la curva roja es una reacción sin catalizador. Y es una reacción que se caracteriza por tener una energía de activación mayor. Recuerden que la energía de activación es este pico. Se caracteriza pues, por tener una energía mayor que aquellas reacciones que sí son catalizadas. El catalizador disminuye la energía de activación. Es como cuando yo les di, me acuerdo mucho que ese ejemplo lo di en la primera clase con Valeria, que fue yo le dije, Valeria, ¿qué tal que su mamá, usted se vaya a parar de la cama y su mamá le ayude, la jale? Entonces su mamá está aportando la energía y hace que su contribución energética sea menor. Este lo hemos visto varias veces. Entonces esta es la representación de un catalizador.
En términos de conversión, muchachos, pueden ser que tanto la reacción con catalizador como la reacción sin catalizador lleguen al mismo punto de equilibrio. Y tiene mucho sentido porque el mecanismo no cambia. Si el mecanismo no cambia, pues el equilibrio no va a cambiar. La diferencia es que una reacción catalizada alcanza el equilibrio más rápido, que fue lo que acaba de decir Mayo. Mayo dijo, la reacción se da, pero más lentamente. Si se da más lentamente, quiere decir que ya llega al equilibrio más lentamente. ¿Y qué es lo que a qué me refiero con equilibrio? Pues que ustedes saben que las reacciones no son 100% completas. Una reacción puede ser 70, 60, 50, pero es hasta donde la reacción máximo llega. ¿Qué significa esto? Que si una reacción tenga un catalizador no te promueve una reacción. O sea, no te dice, por ejemplo, es que, muchachos, es que la descomposición de bromo tiene una conversión del 70%. Y entonces va Natalia y dice, no, profe, entonces metámosle un catalizador para que ya convierta ahora hasta 80%. ¿Esto sería cierto? ¿Un catalizador me puede aumentar la conversión? No aumenta la velocidad. No. Aumenta la velocidad. O sea, estamos sacando las conclusiones del curso. Aumenta la velocidad. Alcanza este 70 más rápido. ¿Cómo hago yo para aumentar entonces la conversión, ingenieros? Eso es una pregunta de ingenieros. ¿Cómo hago yo para aumentar la conversión de una reacción entonces? Yo sé que que la catálisis aumenta la velocidad, o sea, hace que yo llegue más rápido al 70, pero Cambiando, variando condiciones de operación o flujos. como la No presión, aumentando reacción. aumentando los reactivos también puede ser. Bueno, dependiendo si, eso ya depende más de la estequiometría, pero sí puede ser manipulando los reactivos. Puede ser, por ejemplo, variando la temperatura y la presión. Si la reacción es exotérmica o endotérmica, entonces aumento, disminuyo la temperatura. Entonces ustedes ya tienen conocimiento. Y obviamente usted sabe que para yo aumentar la conversión, yo tengo que atacar el mecanismo de reacción, promover la reacción. Pero el catalizador lo que hace, muchachos, es acelerar la reacción. Como cuando usted va en un carro, y usted va en un carro y acelera su carro para llegar más rápido a su destino. Eso es un catalizador. Mientras que irse en avión o irse a pie es cambiar el mecanismo de la reacción. Quizás si usted se va en avión, usted llega más rápido, pero llega a otro lado. Entonces, básicamente ese es como el resumen. La gráfica de abajo, muchachos, nos está expresando la concentración del reactivo. La concentración de los reactivos, pues a medida que la reacción avanza, pues se van consumiendo hasta un punto donde ellos ya no se consuma más. Y obviamente la reacción con catalizador, pues los reactivos se van a consumir más rápido. Entonces, este es otro resumen y otra conclusión de lo que nosotros aprendimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo en orden? Entonces, sigo. Por favor, si no tienen dudas, igual también díganme no para yo saber si están ahí, si no me desconecté. Sí, señor. Listo, vale, gracias. Bueno, también definimos la catálisis homogénea y es aquella que se lleva a cabo en una sola fase gaseosa o en fase líquida. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de catálisis? Es que tiene ausencia de efectos de envenenamiento. O sea, el catalizador no se te va a envenenar, puesto que si estábamos en una misma fase, pues no hay envenenamiento. Y esto es más frecuente en la catálisis heterogénea. Supongamos que este dibujito es un catalizador. Si le está catalizando una fase líquida, pues los centros activos, digamos que pueden ser estas moleculitas en gris, se envenenan. ¿Qué significan? Que forman enlaces que después no se pueden desorber. Entonces, eso es el envenenamiento, que la molécula a medida que va usándose, pues va perdiendo sitios activos, digamos porque se forman enlaces que ya después no se pueden romper, etcétera. Ese es el envenenamiento de un catalizador. Si sigue concretando el envenenamiento, él va a perder centros activos hasta que el catalizador ya no sirve. Eso es una desventaja de la catálisis heterogénea. Pero si yo tengo una catálisis homogénea, pues no tengo efectos de envenenamiento, sino que tengo efectos de solubilidad. Entonces esa es como una ventaja de la catálisis homogénea. Uno de los inconvenientes de la catálisis homogénea es la dificultad para separar el catalizador en medio reaccionante. Si yo tengo el catalizador por acá disuelto, pues imagínense que yo tengo que mirar un método que me presente costos para recuperar ese catalizador. Recuperar.
una sustancia que está diluida en otra, pues no es tan sencillo como yo separar, por ejemplo, un catalizador sólido de una suspensión o de una fase líquida, donde lo puedo filtrar, por ejemplo. Entonces, estos son cosas, pues aspectos que nosotros ya vimos en el curso. Estamos como sacando las conclusiones. Vamos a hacer el caso ilustrativo de una reacción catalítica homogénea en fase gaseosa. Muchachos, ustedes todo el tiempo hablan del ozono, ¿cierto? ¿Cuál es el papel del ozono en nuestro ambiente? ¿Quién me dice cuál es el Mm, papel? Creo que es el que está en la atmósfera, o bueno, no, Sí, antes de la atmósfera. está bien. ¿Y cuál es el papel del ozono? O de la capa de ozono. Como cubrir de las radiaciones. Cubrir a la Tierra de la radiación solar. Perfecto. Ustedes no sé si han escuchado pues que de las industrias y todo eso pues tiene regulaciones sobre contaminantes en la atmósfera. Entonces, este es un caso, muchachos, que quiero que analicemos de forma muy tranquila, donde les muestro cuál es el efecto del bromo molecular en la capa de ozono. Usted diría, no, pues es que el bromo molecular, pues es inofensivo, supuestamente. Pero ¿qué pasa si nosotros colisionamos bromo con el ozono? Y ahí es donde ustedes van a ver lo que va a pasar. Yo les voy a mostrar la reacción. Y creo que aquí viene la primera pregunta, ¿no? Bueno, el bromo se puede descomponer, perdón, el ozono se puede descomponer en oxígeno. Dos moléculas de ozono se pueden descomponer en tres moléculas de oxígeno. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero, ¿cómo se promueve esa reacción? Pues esa reacción se promueve de varias maneras. Por ejemplo, si yo la pongo en contacto con bromo molecular, el bromo molecular puede sufrir un rompimiento homolítico y se puede dividir en estos dos intermediarios reactivos. ¿Cómo es que se llaman las moléculas que tienen que tienen un solo electrón? ¿Alguien se acuerda de química orgánica? Estas moléculas que aparecen efímeramente en una reacción. Radicales libres, ¿no? ¿Estoy bien yo? Señor. Entonces, estos radicales, si usted, por ejemplo, tiene una molécula de bromo molecular y la rompe homolíticamente, o sea, quiere decir que se van a repartir, pues se van a formar dos radicales libres. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los radicales libres son reactivos o poco reactivos? Creo que son reactivos. Reactivos. Muy Son reactivos. muy reactivos. O sea, un radical libre son sustancias o especies que existen por, no sé, milisegundos. Son sustancias que reaccionan con lo que sea. Inclusive cuando usted está en reactores, usted de pronto le explican ahí que un radical libre es tan nocivo que hasta puede reaccionar con la pared del reactor. Entonces, un radical libre es algo que busca aparear o compartir ese electrón para formar un enlace covalente y completar su última capa de electrones. Entonces, imagínese si usted tiene un bromo en la atmósfera, ¿con qué cree que va a reaccionar? Con el ozono. Entonces, mire lo que va a pasar. Yo tengo este bromo molecular donde se han formado los dos radicales libres. Esa reacción de rompimiento pues se puede dar por la misma energía solar. La energía solar puede hacer que esa molécula se rompa en dos radicales altamente reactivos y eso ocurrirá a una cierta velocidad que llamaremos K1. Esos dos radicales libres van a reaccionar con una molécula de ozono y van a formar óxido de bromo y oxígeno. Pero este óxido de bromo también es un radical libre, porque si ustedes miran la química del oxígeno y la química del bromo, sobra un electrón. O sea, se forma un óxido también de tipo radical libre, que también lo hace muy reactivo y va a reaccionar con otra molécula de ozono y va a formar dos moléculas de oxígeno. ¿Qué conclusión sacan ustedes de esto? ¿Será bueno o será malo esta reacción para el medio ambiente? Mala porque se está perdiendo el ozono en la atmósfera. Correcto. Entonces, ese es uno de los problemas que puede ser tener en contacto bromo con el ozono, que el bromo y el ozono reaccionan y forman dos moléculas de oxígeno. Entonces, miren que esta reacción de descomposición del ozono no se lograría sin el bromo.
Entonces el bromo actúa, miren que el bromo al final se recupera, el bromo actúa como un catalizador para esta reacción. Como el bromo está en fase gaseosa y el ozono está en fase gaseosa, pues esto sería una reacción catalítica homogénea en fase gaseosa. ¿Qué tal el caso ilustrativo? ¿Bien? ¿Está entendido? Sí, 10, Profe, ¿y eso en qué, o sea, cada cuánto sucede? ¿A qué velocidad sucede eso? Bueno, la magnitud yo supongo que es alta, puesto que la reacción es directa. No le puedo dar un valor, pero si usted pone en contacto bromo con ozono, la reacción es relativamente rápida, es una reacción directa, o sea, no es una reacción reversible. Si fuese reversible, podríamos pensar en que se podría favorecer la no descomposición del ozono. Entonces yo diría que es una reacción con una velocidad relativamente eh, alta o media, pero es una reacción que se da, Diego. ¿Listo? Y no, y descompone durísimo. Y entonces, si ustedes componen el ozono, pues ahí donde ustedes dicen, no, es que la capa de ozono se está perdiendo, es que dicen, ¿por qué? No, es que los gases, las industrias, y uno cree que eso es por joder, y no, eso es así. Imagínense un vertimiento, no, vertimiento no, una emisión de gases como bromo, cloro, o sea, eso va a reaccionar con los elementos, con el oxígeno, inclusive con el oxígeno que respiramos, y eso puede generar efectos devastadores. Por eso es que se habla de la pérdida de la capa de ozono, entre otras razones más. Entonces, si usted tiene su industria que tiene emisiones de bromo, pues imagínese, le cae la ley, porque usted va a descomponer por cada moleculita de bromo molecular, descompone una molécula, dos moléculas de ozono. Entonces, eso es terrible. Entonces, ese es un caso de catálisis homogénea. Aquí pues quedó sobrando otra moleculita como para que la reacción se dé. El otro radical libre reacciona con la otra molécula de ozono y se forma óxido de bromo 3. No, esto es un 2. Yo creo que es como óxido de bromo 3. Bueno, no me acuerdo. Entonces, dejémoslo en óxido de bromo. Entonces, miren que con un bromo molecular se me descompuso dos moléculas de ozono. Aquí está la primera y aquí está la segunda. Entonces, usted ya le puede explicar a un compañero, a su papá, a su mamá, a su primo, a su vecino, que el bromo descompone el ozono. Entonces, eso es uno de los efectos. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, al ser un mecanismo de cadena, el bromo y el óxido de bromo, aunque creo que no se llaman bromo, digamos el radical bromuro, creo que se llama radical bromuro, y el radical óxido de bromo, pues inician la reacción eh, de descomposición. Entonces, la bonificación va a ser a las dos primeras personas que me digan cómo expreso yo la velocidad de descomposición del bromuro, del radical bromuro, y la velocidad de descomposición del óxido de bromo o el del radical óxido de bromo. Aquí les dejo la reacción. No sé si se acuerden de cinética. ¿Sí se acuerdan de cinética o no? Para plantearla. Como el radical bromuro es BR nomás, ¿verdad? Profe, El y BR, sí, el radical. No sé cómo es se llama este radical. ¿Sí ve? la ecuación, o sea, la velocidad de Sí, la reacción. la velocidad, quiero que me expresen la velocidad de desaparición del, de los dos radicales. Recuerden que, por ejemplo, yo tengo A más B produce C, entonces, y esto tiene una velocidad 1, entonces la velocidad de formación de C, acá les voy a dar una pista, dependerá de la desaparición de A por B por K1. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Sí, señor. Profe, solamente la del radical bromuro, porque en la 2 también estaría, ¿sí? O sea, quiero que me hagan las dos. O sea, la primera persona que Listo. presente esta tiene bonificación. Les vamos a dar cuánto. ¿Qué? ¿0.5 o 1? No, 0.1 es mucho. O
o cuánto para que se motiven. Las dos primeras personas que me manden al WhatsApp la respuesta, pues que esté bien, se gana la bonificación. Miren cuál de las dos hace. Entonces 5 minuticos para eso y me avisa, que no tengo el celular a la mano. ¿Ya hay respuestas? Bueno, ya me enviaron una respuesta. O sea, estoy esperando que alguien más la envíe y miramos quién lo tenía bien. Solamente me han enviado una, ¿qué pasa? Aquí hay otra. Es... Bueno, hay tres ya respuestas. Listo. ¿Ninguno participó? Ah, bueno, están las dos. Listo. Vamos a ver cómo quedan. ¿Cómo cómo se hace estos mecanismos o estas velocidades? ¿Cómo se expresan estas velocidades? Pónganme en cuidado. ¿Están ahí, cierto? ¿O mutié? No, ¿están ahí? Sí, señor. Lo primero que hay que identificar es a lo que le voy a hacer la velocidad. Yo quiero mostrar cómo se forma este radical libre. Entonces yo tengo que identificar en estas cuatro reacciones en dónde está presente. Entonces podemos ver que está presente en la primera reacción, aquí en la segunda se descompone, ¿cierto? Aquí en la tercera se forma y aquí en la cuarta se descompone. ¿Sí está claro? Que falta como el puntico, pero esto fue lo que pasó. O sea, está presente en las cuatro reacciones. Entonces, ¿cómo planteamos esto? En la primera reacción, el, el- el radical se forma a partir de el bromo molecular, pero un bromo molecular forma dos bromos.
Entonces, como esta primera reacción, en la primera reacción se forma, entonces ponemos que el bromo, el radical bromo, se forma a partir del bromo 2 por una velocidad K1, pero un solo bromo forma dos radicales bromo. Entonces ponemos el 2. En la segunda reacción, que lo voy a poner en otro color, el bromo se consume. Si se consume, entonces pues va el signo negativo, puesto que si yo estoy expresando velocidad de formación, pues al consumirse es un retroceso en la velocidad. Entonces pongo el signo menos que indica consumo y el bromo se consume a razón del bromo, del ozono y una constante Profe, K2. una pregunta. Ajá, No, nada, nada. listo. En la tercera, el bromo se produce y se produce gracias a la formación, a la reacción de óxido de bromo, el radical óxido de bromo con ozono. Y eso se da una razón K3. Entonces K3 por el radical de óxido por la concentración del ozono. Y en la última reacción, que la voy a poner en azul, el bromo se consume, ¿cierto? Y se consume al estar en contacto con otra molécula de ozono a una velocidad K4. Como es un consumo, entonces va negativa. Entonces los consumos van negativos y las formaciones van positivas. Entonces en esta última reacción quedará consumo de bromuro con oxígeno a una razón de K4. Y eso en el estado estacionario significa que esa velocidad, o sea, en el equilibrio, esa velocidad tiene que ser igual a cero. La velocidad de descomposición y de composición se equilibran cuando uno llega al equilibrio y eso hace que la resultante sea de cero. ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, sí, señor. ¿Alguien lo hizo bien? ¿Alguno le quedó bien? No, profe, me quedo por el 2. ¿Todos se pelearon por el 2? Sí, señor. Sí, profe. Sí, los tres se pelearon por el 2. Entonces, no hay punto para nadie. Entonces, el del óxido o el radical óxido de bromo, yo le digo radical óxido de bromo, me perdonarán si no se llama así. Entonces vamos a identificar en dónde aparece el radical óxido de bromo. Voy a utilizar otro color, puede ser, qué sé yo, verde. Entonces, el radical óxido de bromo, ¿dónde está? En la primera reacción no está, ¿cierto? Está en la segunda como una formación, desaparece en la tercera y ya no más, ¿cierto? Entonces, la velocidad de aparición estará dada por la segunda reacción, que me indica que el óxido de bromo, el radical óxido de bromo, se forma a partir de K2 por Br por oxígeno por ozono. Y se desfavorecerá en la tercera reacción, puesto que en la tercera reacción se estará consumiendo junto con el ozono a razón de K3. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro? Sí, señor. Profe, la segunda no vale. ¿Cuál segundo no vale? ¿De la tuya? O sea, la segunda reacción. Sí. Ah, de lo que me enviaste. Ah, Sí, perdón, señor. es que solamente había revisado la primera. Disculpa. Creo que yo también. La primera, BR K2, BR O3 menos BR. Listo, Ah, yo pues. también se la envié, pero como la mostró la eliminé. O sea, espérate, yo miro los tiempos. Pero tú la mandaste a las 2:41 y Tatiana la mandó a las 2:36 y Mayo la mandó a las 2:36, no jodas. Pero yo recibí primero el mensaje de Tatiana. Sí, el primer mensaje fue de Tatiana, venga, amigo. Me lo mandaron al mismo tiempo.
A ver, mayo, BR, ozono 3, K2. No, pero para ser legal, el primer mensaje me llegó de Tatiana, la verdad. Pues Lorena lo había mandado primero, pero lo mandó sin el 2. Y en la segunda oportunidad ya ellos la habían enviado. Entonces, pues la bonificación queda para Tatiana, ¿listo? Entonces, ya no puedes participar en las otras bonificaciones. Igual el ejercicio es lo mismo, para que todos se la hagan. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? Ahora pregunto yo, ¿para qué sirve entonces yo expresar velocidades de formación de radicales libres? ¿Para qué sirve eso? Para saber la velocidad con la cual se va a formar. Pero usted no cree que O la cual va a reaccionar. ¿usted no cree, Mayo, que medir concentraciones de radicales es como difícil? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, leyes de velocidad de reacciones, así como la del ozono, pues el gran problema de esas reacciones, ingenieros, son las concentraciones de los radicales libres. Entonces, lo que uno hace es expresar o tratar de sustituir las concentraciones de los radicales y expresarlas en función de concentraciones de reactantes y productos. Por ejemplo, si yo O sumase, sea, profe, eliminar esos intermedios. eliminar Creo que esos le llamaban intermedios. así. ¿No? Correcto. La idea es eliminarlos para que usted, cuando exprese imagínese usted que presente la cinética, una reacción catalítica y le diga a sus ingenieros, bueno, muchachos, entonces para caracterizar la reacción que hace esta industria, necesito que me digan cuál es que le damos la concentración del radical bromuro. Y el técnico te va a decir, no, pero ingeniero, ¿cómo hacemos eso? Si son especies que no se pueden medir con ningún equipo, si aparecen efímeramente y no las podemos ignorar porque hacen parte del mecanismo de reacción. Entonces lo que uno hace es muy ágilmente em, expresarlas en función de otras concentraciones. Por ejemplo, recuerden que en el estado estacionario estas ecuaciones son iguales a cero. ¿Qué pasaría si yo sumo esas dos expresiones? Este K2 BRO3 se cancela, ¿sí ven? Y este K3 BRO se cancela con este. ¿Sí o no? ¿Qué se hizo entonces? Ya se eliminó el BRO y el único radical que quedaría sería BR, ¿no? Entonces, si tú sumas esas dos expresiones, vas a tener, voy a ponerlo acá en orden, a ver, quedaría 2K1 BR2, entonces yo me lo escribiendo con este mouse, 2K1 BR2 menos K4 BRO3. Y eso es igual a 0, ¿cierto? O sea que yo puedo despejar BR y BR me queda de esta manera. ¿Está claro? ¿Cómo se despejó ese radical? ¿Sí, ingenieros, o no es claro? Sí. Entonces, yo ya expresé la concentración del radical en función de dos constantes de reacción que se pueden medir. Ahora, si usted me pregunta cómo se miden las constantes de reacción en la vida real, pues se miden con métodos espectroscópicos, ópticos, donde tú caracterizas una reacción, graficas la ley de Arrhenius y determinas cómo son las constantes. O sea, este mundo de la catálisis es interesante. Entonces, tú puedes caracterizar por métodos ópticos y espectroscópicos las reacciones para saber cuánto valen los valores de K. Y también puedes hacerlo, por ejemplo, por titulación, por espectroscopía Raman. Puedes monitorear cómo cambian las concentraciones de BR2 y de ozono. Entonces, claro, si tú tienes una reacción, pues como a ti te enseñaban en cinética, uno se consume, otro se forma. Entonces, tú puedes caracterizar en un rango de reacción cuántos son las concentraciones, por ejemplo, de bromo 2,
y ozono. Bueno, técnicamente ambos se deben consumir, ¿no? Entonces, esos son cuestiones caracterizables y tú conociendo esos cuatro datos, puedes saber cómo se comporta el radical libre. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Bien, siguiendo con esto, entonces, como el radical libre de bromuro ya, o de bromo, no sé, ya está aislado, digamos, o ya está despejado, se puede sustituir en la ley de velocidad del otro radical para después despejar el otro radical que nos falta, porque hasta ahorita tenemos un solo radical despejado. Entonces la idea es que sustituyamos en el otro radical y despejemos el radical que nos faltaba. ¿Listo? Miren que se tomó la ecuación 2, se sustituyó este radical que ya estaba despejado y se redespejó el óxido de bromo. ¿Está claro lo que se hizo? Sí, profe. ¿Y qué se puede hacer con ese radical óxido de bromo? Pues sustituirlo en la ecuación, en la velocidad de reacción global. Miren que la reacción global, ¿cierto? Por ejemplo, para la desaparición de la formación del oxígeno, entonces, pues se da de esta manera. Para encontrar la velocidad de formación del oxígeno, como el oxígeno tiene un 3, entonces recuerden que ponemos un tercio y el oxígeno se forma en dos reacciones, en la segunda y en la tercera. Entonces, un tercio del oxígeno, porque queremos sacar la velocidad del oxígeno, entonces, como son tres moléculas, entonces dividimos la velocidad entre tres, por eso sale este un tercio. Entonces, un tercio de dO dt es igual a K2BRO3, que es de la segunda reacción, y 2 K3BRO3. ¿Por qué? Porque en la tercera reacción se forman dos moléculas de oxígeno. Entonces recuerden que va multiplicada por un 2. ¿Listo? Repito, como la reacción global es 2 ozono 3, forma 3 oxígenos 2, entonces yo para sacar la velocidad del oxígeno, como son 3 moléculas, para sacar la velocidad por molécula, divido la ley de velocidad entre 3 y me queda que un tercio de el oxígeno se forma en la segunda reacción, entonces segunda reacción, K2BRO3, más la tercera, que es K3BRO3. Y el 2, que antecede la K3, es porque se forman dos moléculas de oxígeno en la reacción 3. De esta manera, la reacción global está en función de BR y BRO. Y si tú quieres determinar eso en la vida real, pues es muy difícil. Como tú ya expresaste los radicales en función de concentraciones que puedes medir, pues tú ya sustituyes una y sustituyes la otra y te queda una ley de velocidad muy simplificada que solamente depende de una concentración. Entonces, cuando tú tengas un mecanismo de reacción complejo o de varios pasos, pues tú no te vuelvas loco en la práctica expresando o tratando de encontrar todas esas concentraciones, porque eso a veces no es posible. Tú puedes manipular la ley de velocidad tanto que la puedas dejar de una manera más sencilla. Finalmente, esta reacción queda 2K1K2 sobre K4 por concentración de bromo molecular. ¿Está claro? Sí, señor. No sé si están tomando apuntes. Los espero. Sí, profe, regálame 2 minutos. Vale, Menos de 2 minutos. tranquila. Entonces, este tema de las cinéticas es interesante. Primero, ver cómo se puede reordenar una velocidad. Segundo, cómo se expresa. Y tercero, ver cómo se sustituyen convenientemente los radicales libres, que son muy comunes, obviamente. Y también faltaría complementar esto con los métodos de obtención de constantes, que eso ya se los hablé en algún momento, cómo se obtenían y les mostré
que por DSC se podía obtener. Entonces anoten y yo los espero, ¿listo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Ya, profe, ya puedo seguir. Listo. No, señor. Bueno, pues este es un diagrama, digamos, de la velocidad en función de la concentración de bromo. Por ejemplo, si yo graficase esta reacción que está en función de BR2 o quisiera expresar eh, la reacción para confirmarla, pues yo me daría cuenta que si la reacción no es catalizada por bromo y tú graficas la reacción sin el uso del bromo, pues te va a dar una velocidad constante y baja. De ahí a que en este diagrama dice reacción no catalizada. Mientras que la reacción catalizada tiene una velocidad creciente y por eso es que se da. Miren que la velocidad de la reacción no catalizada no es igual a cero. O sea, no significa que la reacción no se mueva. Significa que la reacción se mueve, pero muy lentamente y de manera constante. Como si tú te fueras a Cúcuta, qué sé yo, a pie, a razón de un paso por segundo. Y pues obviamente vas a llegar, pero vas a llegar muy después. Mientras que si tú vas a mayor número de pasos, o vas en un carro, o vas en un avión, la velocidad de movimiento es mucho mayor, es creciente y vas a lograr el máximo posible o la conversión máxima si se puede de una manera más rápida. ¿Listo? ¿Puedo continuar? ¿O están anotando ahí algo? Sí, cuando es virtual no tengo como mucho en cuenta eso. Yo como que hablo y hablo y digo, escuchando, les di tiempo de copiar. ¿Puedo seguir? ¿O están anotando? No sé. Ah, profe, ya. Ya. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar entonces de otro caso. ¿Qué es una reacción elemental para ustedes? ¿Quién me dice qué es una reacción elemental? Profe, no es energía que se da en un solo sentido, creo. Ay, no. ¿Cómo no te escuché bien? ¿Ustedes le escucharon bien o solo yo el que no escucha bien? Dijo que era la que solo se da en un solo sentido. ¿Con un Algo solo así es que no reactivo? estoy segura, profe. No, en un solo sentido. Es En que un, no me acuerdo. Pero, bien. Más bien yo diría que es una reacción que se da en una sola etapa.
No sé si, Bueno, profe, eso. no sé si estás diciendo lo mismo, pero bueno, es una reacción que se da en una sola etapa y la ley de velocidad pues queda expresada en función de esa etapa. Entonces, si usted tiene una reacción elemental, ¿qué es lo que... ¿Esto es una reacción catalítica o no? La que está aquí expresada. Sí, profe. ¿Y por qué? Porque C es un catalizador. Ve que C está participando, bueno, no está participando directamente en el mecanismo, pero está ofreciendo otra ruta y A se convierte en R por el catalizador que después se regenera. Aquí sale en la reacción como C. Entonces, la velocidad de reacción, digamos, de desaparición de A, entonces la velocidad de desaparición de A queda en función de la constante catalítica, Kc, y obviamente que va determinada por las concentraciones de A y de C. Recuerden que si usted le pone el signo menos, significa desaparición. En este caso, si usted quisiera encontrar la aparición de A, ¿cuánto sería la velocidad de aparición de A? ¿Cuánto sería? Kc por la concentración de A por la concentración de C. No, porque esto es aparición. Ah, ok, la aparición. No. ¿A está Es apareciendo en la posible. reacción? No, A solamente se consume. Entonces, la velocidad de aparición de A es igual a Cero. 0. A no aparece. En cambio, si usted quiere expresar la concentración de aparición de R, entonces, claro, R se favorece cuando Kc por concentración de A y concentración de C se dan. El reactivo R aparece por A y C. Y el reactivo A desaparece por su mismo A y por C. Pero A no aparece. Esta reacción que está aquí como ejemplo no tiene como objetivo formar A, sino consumir A para formar R. ¿Estamos? Entonces, cuando uno habla de una ecuación cinética o cuando uno dice que es de orden 1, pues esa es la mayoría, digamos, de reacciones que se dan en la catálisis homogénea. O, como lo dice acá, la ecuación cinética es de orden 1, que es lo que estoy mostrando, es de orden 1 porque los no están, digamos, elevados al cuadrado, solamente están elevados a la 1, o sea, tienen un exponente de 1, entonces uno dice que es una reacción de orden 1 con respecto al catalizador. Si el catalizador tuviese un 2, entonces uno dice, es una reacción de orden 2 y de orden global 3, porque la A tiene 1 y la C tiene 2, entonces uno dice es de orden global 3. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso lo vieron en cinética. Pero como esto es una reacción donde la C solamente tiene un 1 implícitamente ahí, entonces uno dice que esta es una reacción o una ecuación catalítica de orden 1 con respecto al catalizador. Y esto se cumple para muchas reacciones en la catálisis homogénea. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? No sé, señor. ¿No se dijo o no? No, no, señor. Bueno. Esta ecuación que usted tiene acá, la A produce R, miren que es la misma, miren este ejemplo, es A más C produce R más C. ¿Cierto? Es una reacción catalítica donde A se va a transformar en C. Ya dijimos que es de orden 1 con respecto al catalizador, pero miremos la reacción sin catalizar. La reacción sin catalizar dice que A produce R. Es una reacción que puede existir más lenta, pero existe. Y eso estará dada por una constante E. Si usted, por ejemplo, suma, bueno, no, dejémosla ahí. Alguien que sea tan amable de expresarme la velocidad de reacción global. O sea, no sé, démosle la oportunidad que participe por otro punto. Aunque creo que ahí se los mostré. Expresemos, ya tenemos la ley de velocidad, ¿cierto? Esta es de la reacción catalizada. Ahora expresen la de la reacción no catalizada
y la reacción global será la suma de las dos reacciones. O sea, antes de que hagan el ejercicio y alguien se quiera ganar los puntos o mientras van trabajando, cuando usted va a expresar una velocidad de reacción global, ella corresponderá tanto a la reacción catalizada como a la reacción no catalizada. Ellas son competitivas o ellas se dan al mismo tiempo. El hecho de que tú catalices una reacción no significa que la ruta no catalizada no se dé. Normalmente se dan ambas simultáneamente. Entonces, si tú vas a expresar una velocidad de reacción global, pues debe corresponder a la suma de las dos. Claro, es que la catalizada pues es mayor. Entonces, si es mayor, pues yo puedo asumir que la otra es insignificante a comparación con la catalizada. Pero legalmente, cuando tú expresas la velocidad de reacción global, debes sumar las velocidades de las dos reacciones. Entonces, por favor, para este ejemplo, expresen la catálisis. Bueno, aquí está la reacción catalizada y la reacción no catalizada y sumen las expresiones. Y alguien mándeme al WhatsApp la respuesta para repartir ahí el punto. ¿Listo? No me ha enviado nadie. Solo uno. Solo uno no, nadie, digo. Mayo, explíqueme cómo la hizo. Pues nada, la velocidad de reacción normal y se suman las dos, ¿no? La catalizada y la normal. Y Y factorizó. factoricé. Factorizó. Listo. Entonces vamos a ver. Efectivamente, pues no sé si ponerlas juntas. Bueno, ahí se ve. Esta ya estaba clara, ¿cierto? Que la velocidad catalizada depende de la constante C, la concentración de A y la concentración de C. Esta es la reacción catalizada. La reacción no catalizada, pues simplemente depende de A y de KE. Si yo sumo las dos, pues en global la desaparición de A está dada por KE por A y la anterior. Y pues usted aquí factorizó la A, ¿no? En la respuesta que me dio, Si factorizo la A, factorizó queda la A, las dos constantes. que es Pues, KE más KC por concentración de C, ¿no? sí, pues eso se sabe que es una constante. Sí, está bien, Mayo, bien. Tiene la segunda bonificación. Y pues usted también puede hacer esto, y es que puede factorizar o puede decir que la velocidad de desaparición de las dos reacciones depende únicamente de la constante Ka, perdón, de la concentración de A y un término K' que engloba la concentración de E y la concentración de C, de la constante de A y la constante de E, disculpe. Pero de manera global, pues como lo acabo de decir, simplemente es sumar las dos expresiones. Entonces, en las reacciones catalíticas, la conclusión de esto es que la reacción tanto catalizada como no catalizada se da. O sea, las rutas son las dos. No significa que cuando tú catalizas, todo es catalizado y todo es feliz. No. También existe la ruta no catalizada que está ahí. Lo que pasa es que una vez dice, no, pues la comparación de las velocidades es mucha, entonces puedo asumir que la otra no aporta mucho. Pero cuando tú vas a caracterizar una reacción química, tienes que tener eso en cuenta porque eso tiene efectos en el diseño de un reactor, por ejemplo. Y tú no puedes obviar cosas. Cuando tú haces análisis de diseño de equipos, tienes que tener en cuenta todo, porque el equipo, si tú lo formas a partir de, de suposiciones o de eliminaciones de datos,
pues el equipo, cuando tú sumes todo eso y tengas un volumen de reactor o condiciones, pues no se te va a cumplir. Entonces, uno no debe ignorar nada en la hora de diseñar. Bueno, ahora vamos a mirar esta reacción. A más B produce R más S. Y en este caso nosotros tenemos que A más C produce el complejo AC y que el complejo AC reacciona con B para producir R más S más C. Entonces, es otra expresión, es un ejemplo parecido donde A más B produce R más S, pero A más B produce de manera muy lenta RS. Entonces, lo que hacemos nosotros es ingresar el catalizador, se forma el complejo catalizador reactivo, esto es como cuando hacemos quimisorción, que se forma el complejo catalizador absorbato, puede ser, se forma el complejo y el complejo reacciona con B para finalmente formar R más S y el catalizador se libera. ¿Está claro este nuevo ejemplo? Profe, ¿será que me puede hacer favor de repetir? Con mucho gusto. Mira, vamos a empezar de acá. A ver. Entonces, A más B produce R más S. Esa es la reacción. Pero resulta que esta reacción, esta velocidad es muy lenta. Por lo tanto, yo necesito de un catalizador C para que A más C forme el complejo, ¿sí? El complejo catalizador absorbato, y ese complejo reacciona con B para finalmente dar la reacción R más S. O sea, la primera reacción es la reacción global y la segunda es la ruta de la reacción catalizada. ¿Listo? Sí, profe. Miremos que C se regenera, cumple como un catalizador y que la reacción se va a favorecer en presencia de C. Este complejo permite que A reaccione con B y se forme R más S más C. ¿Listo? Ahora sí queda clara la reacción. Sí, señor, gracias. Listo. La velocidad de reacción, recuerden que los intermediarios los expreso. Entonces la velocidad de aparición de AC, pues depende de A, depende de C. Pero es una reacción, perdón, es una reacción en equilibrio. O sea, como, bueno, rápida, no, creo que es darles muchos puntos, pero quiero que alguien me diga cómo queda esta velocidad de reacción. Ahí como por regalarle los puntos, pues, de los que no, de los que faltan por participar, solo participan las mismas 3 personas. Los demás están en clase y solo veo que me responden las mismas 3 personas. Y son los mismos que mandan las, las respuestas. No sé dónde están el resto. Porque no les da clase virtual y ¿Se puede aprovechan uno otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede otra vez? No, no, pero preséntelo por practicar. Sí, muchachos, ¿qué pasa? Los demás no están, solamente están como 3. Está bien, si no te gusta hablar, bueno, yo respeto eso, pero al menos manda el ejercicio, no. No pasa nada. No hay que confiarse, no hay que ser conformista. Hay que participar para aprender. No todo tiene que ser ahí. Bueno, K1. A ver, ya hay una respuesta. K1, K-1. Ese tachón que tienes ahí, Lorena, en la segunda K, ¿eso qué es? ¿Una K1 o es una K2? K-1, K-1. K-1, listo. Bien, entonces, miremos que AC está presente en 2 reacciones. En esta con el catalizador y en la descomposición de la segunda reacción K2. Pero observemos que en reacciones reversibles se está formando y se está consumiendo al tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miremos esta reacción. En la reacción que está en equilibrio, se forma a razón de K1 por A
No, espérate que eso me quedó como una F. Se forma a razón de K1 Por A por C. por A por C. Correcto. No, mejor dicho, le voy a poner acá. Todo ese mouse mío para rayar es horrible. Se forma como K1 por A por C. Pero en esa misma reacción, él se va consumiendo también. Se forma y se consume, se forma, se consume. Y se consume a razón de K-1 por la concentración de AC. Y en la última reacción, se consume a razón de K2 AC por B. ¿Está claro? Y eso es igual a 0. ¿Sí te quedó bien, Lorena, o no? Sí, Y sí, sí me quedó bien. listo. Entonces ahí está la tercera bonificación, muchachos. Son las 3 personas que han participado. Sabroso por ellos, pero bueno, que yo sé que los demás también pueden estar entendiendo bien, pero pues no cuesta nada. No sean tan apáticos. Listo, pero bien, buen trabajo. Así es. Entonces, si yo despejo el complejo, el intermediario, porque puede ser que monitorear ese intermediario no sea tan sencillo, entonces yo puedo despejar de la velocidad de reacción el intermediario, entonces el intermediario me queda de esta manera. Bueno, no está expresado acá, pero esto se puede pasar al otro lado a sumar, esto se pasa a restar y esto se pasa, la K1 se pasa a dividir. Luego, ese intermediario AC se sustituye en la ley de velocidad de R y finalmente queda esta expresión de aquí abajo. ¿Sí, muchachos? Repito, se despejó de la velocidad de reacción que hizo Lorena, se despejó AC y AC se reemplazó en la ley de velocidad de aparición de R. Miren que la ley de velocidad de aparición de R depende del complejo y depende de B. Y en este caso AC se sustituyó y se generó esta expresión K1, K2 por C por A por B sobre K1 más K2. ¿Cuál es el mensaje de esto? Yo ya les comenté que las concentraciones de los intermediarios se pueden utilizar o se utilizan para reexpresar las leyes de velocidad en función de concentraciones que sean fáciles de medir. Pero también está estos casos donde nosotros tenemos que la velocidad depende de varias constantes. Por ejemplo, la ley de velocidad depende de K1, K2 y nosotros podemos hacer el siguiente análisis. Si nosotros tenemos los valores de K1 y K2, pues nosotros decimos, si K1 es mucho más grande que K2, pues yo asumo que este término es muy pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad queda nomás en función del numerador. Por el contrario, si K1 es muy pequeño en términos de K2, pues quiere decir que este K1 es pequeño y la ley queda en función de esto. K2 se cancela con K2, B se cancela con B y la ley de velocidad simplemente queda dependiendo de K1. ¿Cuál es la conclusión de esto, muchachos? Que dependiendo de las magnitudes de las constantes, en una ley de velocidad, pues yo también puedo hacer estas operaciones y reexpresar las leyes de velocidad en función de las constantes que de verdad tienen importancia en la velocidad. Supongamos que tú tienes una reacción. Profe, esa K mayúscula, cuando se supone que K1 es mayor, es mucho más grande a K2 por B. Exacto, esa constante mayúscula es como una nueva K, digamos, que está tomada con esta suposición. Porque es que el denominador, mira, el denominador es K1 más K2B, ¿cierto? Y el numerador, o sea, hablando nomás de las Ks, es K1 por K2. Tú estás asumiendo que el término K2 por B es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, esto hace que no me dé 1. O sea, una cosa es asumir lo que dé 0. Yo digo da 0, entonces pues K1 sobre K1 se cancela y nomás quedaría K2. Pero eso sería un error, digamos, o un error no, sino sería más ordenado decir K2 queda quietica y todo este término que está en azul lo voy a denominar K mayúscula. ¿Listo?
que es un número muy cercano a 1, pero que no es 1, ¿vale? ¿Sí o no? Listo, sí, señor. ¿Sí? Es como en vez de decir cancela todo eso, pues es como decir voy a tomar un término que llame K mayúsculo, que es K1 sobre K1 más un poquitico. Sigue siendo 1, pero es para indicarte que depende de una constante. ¿Listo? Porque igual en el segundo ejemplo, mujer sí se canceló todo eso. En el segundo ejemplo, K1 es muy pequeño, entonces K1 chao y K1 chao. ¿Qué? Sí, K1 es muy pequeño, entonces se sustituyó. ¿O no? ¿Lo estoy tomando al contrario? Si K1 es muy pequeño, bueno, no importa. Se hizo esa sustitución y se llegó a esta expresión. O sea, el mensaje acá, muchachos, es que dependiendo de las magnitudes de las constantes, pues nosotros podemos reexpresar una ley de velocidad en función de las constantes que nosotros tengamos. Cuarta oportunidad. Tenemos la reacción de redox entre los iones de cerio 4 y talio 1. La reacción de los iones de cerio 4 y talio 1 se da a partir de tres etapas, donde la plata funciona como catalizador. La plata reacciona con cerio más 4 por formar plata más 2 y cerio más 3. La plata más 2 reacciona con el talio más 1, forma plata más 1 y talio más 2. Y finalmente ese talio más 2 ahora sí puede reaccionar con cerio más 4 y formar talio 3 más cerio 3. Entonces eso es una reacción de óxido-reducción y no se llevaría a cabo de la misma manera si la plata no interfiere. Miren que la plata aparece en la reacción 1, en la etapa 1 y sale en la etapa 2. Y en ese caso diríamos que la plata actúa como un catalizador y de esa manera promueve la reacción. Facilito. Cuarta persona que se quiera ganar la bonificación. Expréseme la ley de velocidad de talio más 3. Eso está regalado después de haber hecho tantos ejemplos. Aquí vamos a tener syntax error porque solamente participaron 3 y ya los 3 ganaron bonificación. No sé si los otros están. No les he escuchado la voz a varios de clase. Entonces, por favor, alguien presénteme la de talio más 3. Entonces, talio más 3, bueno, ya hay una respuesta. Talio más 3 aparece solamente en la primera, ¿no? ¿Qué? Ah, no, perdón. En la tercera. La última. En la última, gracias. Sí, Depende. profe, solo iba a preguntar, o sea, solo aparece en la última, sería, pues que yo lo tengo, pero pues no sé si mandarlo, que no sé si lo tenga bien. Tranquila. Solo lo tengo K3 o sea, por talio más 2 más el otro, pero solo es esa etapa, o sea, Sí, solo aparecía ahí, no se porque puede sumar. en la reacción global no se hace. Ah, eso sí, así lo tengo. Sí, no, así está bien, pero ya lo habían mandado. Ah, bueno. Listo, pero sí es. Listo, cuarta bonificación, sencillo para Natalia, ¿cierto? Sí, Natalia. Listo. Entonces, ¿para qué hago esto, muchachos? Pues la historia es la misma. Considerando que el ion talio más 2 se forma únicamente en la etapa 2 y reacciona solo en la etapa 3, entonces estas velocidades deben ser iguales. ¿Qué significa eso? Que si solamente aparece en una y se consume en la otra, esas dos velocidades serán iguales. Entonces, tomando en cuenta lo que acabamos de hacer, podríamos decir, muchachos, que la velocidad de formación de talio depende implícitamente de la formación, de la desaparición de K2 plata 2 más talio 1. ¿Es claro o lo vuelvo a explicar? Por ejemplo,
A más B produce C, ¿cierto? Pero esa C se descompone en D y en E. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de formación de D depende de C, claro, depende de C, ¿cierto? Bueno, acá no me queda. Depende de C, pero implícitamente también depende de A y de B. Es como si tú dijeras, yo no hubiese nacido si mis papás no hubieran nacido, ¿cierto? D y E no se hubieran formado si C no hubiera estado, pero C se formó por A y B. Entonces, técnicamente, si mis abuelos no hubieran nacido, yo no hubiera nacido. ¿Sí me explico? Si mis tatarabuelos no hubieran nacido, yo no hubiera nacido. Entonces, normalmente uno expresa la formación o desaparición de D y E en función de C, que es lo que venimos haciendo. Pero es que C también depende de A y de B. Entonces, el talio más 3 depende del talio más 2 y del cerio más 4. Pero el talio más 2 depende de plata más 2 y talio más 1. Entonces, técnicamente, implícitamente, la formación de talio más 3 depende de la segunda etapa, o sea que nosotros podemos expresar el talio en función de la segunda reacción. Pero eso solamente puede pasar porque el ion talio más 2 se forma únicamente en la etapa 2. Si el talio más 2 se formara en otra etapa, pues el talio más 3 dependería de esas otras reacciones. Como por ejemplo, tú decir que tu existencia depende de tu mamá nada más. No, depende de tu mamá y de tu papá. Si los papás de tu mamá no hubieran nacido, tú no hubieses nacido. Si los papás de tu papá no hubieran nacido, tú no podrías haber nacido. Entonces, cuantas reacciones tengas atrás de ellas, pues tu producto dependerá de ellas mismas. Entonces, el talio más 3 depende de talio más 2, como nos dijo Natalia. Pero el talio más 2 se forma únicamente en la etapa 2. Entonces, técnicamente, el talio más 3 depende de la plata y el talio más 1. ¿Listo ese trabalenguas o no? Dígame que sí se entendió. No volver a Sí, echar sí. ese cuento. ¿O no? Mucho silencio. Están como en modo, ¿quién le dice que no? Profe, Señor. yo tengo una duda, o sea, en el caso de que el talio más 3 dependiera de la etapa 1, o sea, se saltara una etapa, Listo. no interesaría, o sea, seguiría siendo, se Supongamos, pondría, ¿ah? supongamos que el talio más 2 también se forma en la segunda. ¿Qué le parece? Supongamos entonces el talio más 2 se forma en la 1 y en la 2. Esto es una suposición. Entonces, el talio más 3 técnicamente depende de qué, Diego. De la reacción 2, que sería K2 plata 2 talio más 1, y de la reacción 1. Entonces habría que sumarle a esto la plata y el cerio más 4. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué les estoy hablando de todo esto, muchachos? Pues para que usted sepa que usted puede reordenar, reescribir una cinética en función de varios componentes. Como usted guste, como usted le convenga, pero haciéndolo bien. Bueno, finalmente, usted puede expresar la concentración, desaparición de plata más 2, esto sí se va a hacer aquí rápido, como una función de toda la reacción. Entonces, para evaluar la concentración de otro intermediario reactivo de la reacción de plata más, es necesario utilizar el principio de estado estacionario. ¿Qué significa esto, muchachos? Que si usted, por ejemplo, quiere mostrar de qué depende la aparición de la plata 2, porque es la de la etapa 1, pues la reacción depende en la etapa 1 de la reacción directa, de la reacción inversa y del consumo de la plata. O sea, la misma historia. En esta última expresión se generó la ley de la plata más 2. Repito, la plata más 2 en la etapa 1 se genera y se consume.
De aquí salen estos dos primeros términos, ¿cierto? Consumo, K1 por plata más serio 4. Perdón, formación. Consumo, K-1 por plata 2 más serio 3. Y en la etapa 2, la plata 2 también se consume, entonces es menos K2 por plata. O sea, es lo mismo que hemos venido haciendo. Yo puedo entonces reordenar esto y sustituir, por ejemplo, el talio o el que yo tenga, digamos la plata más, en función de lo que yo tenga. En este caso, miren que lo que se hizo fue reexpresar la plata 2 y dejar la expresión de talio en función de los componentes que yo tenga. O sea, se sustituyó la plata 2 por todo esto y se reordenó. Para no aburrirlos con esto, muchachos, lo que usted puede, o sea, la conclusión de esto es que usted puede manipular la reacción, la cinética como usted guste y reexpresarla en términos de concentraciones que usted pueda medir. Normalmente las concentraciones globales no son tan fáciles de medir, sino que las reacciones de las etapas más lentas, a veces las etapas más rápidas también son muy difíciles de monitorear, porque si son etapas muy rápidas, significa que ellas se dan muy rápido y usted con muy pocos equipos puede monitorear una reacción tan rápida. Supongamos que una reacción se demore 3 segundos, usted ahí no puede monitorear nada. Si la reacción es muy lenta, pues se va a demorar muchísimo tiempo y va a gastar muchos recursos. Entonces, si usted dice, por ejemplo, no, es que la plata no la puedo monitorear, pero el talio sí, entonces usted trata de reordenar su cinética en función de la concentración de talio en vez de la concentración de plata. Entonces, pues ese es como el mensaje. Creo que Profe, ¿me puede preguntar la diapositiva anterior? sí, está. Antes. Está, ¿cierto? Me dices cuando pueda continuar. Profe, ¿me muestra un momentico la anterior? Ah, disculpa. Yo venía como un carro y no les dejé copiar. Copien tranquilos y me dicen cuando tenga que pasar. Ya, profe. Listo. Me imagino que también necesitas esta diapositiva, ¿cierto? Sí, pero ya se la iba copiando. Listo, tranquilo. Me avisas cuando pueda pasar. ¿Está listo? Ya, profe. Listo. Bueno, aquí lo que yo básicamente trato de decir, muchachos, es que lo que les... Bueno, esto no, esto si quieren yo se los comparto. Lo que se intenta hacer acá es expresar que en esta función de cinética, pues ninguno de los términos del denominador puede ser lo suficientemente grande como para ignorar al otro. Entonces, en este caso se reescribió la formación de talio en función de la plata, del cerio, del talio más 1 y del cerio más 3. Y en este caso, pues ninguna constante se asume que sea más grande o más pequeña. Simplemente se está mostrando el término de talio más 3. El mensaje con esto, muchachos, es que al final, pues el catalizador se tiene que regenerar para que nosotros estemos hablando de una reacción catalítica. Entonces, lo que se expresa acá, recuerden que el catalizador de esta reacción es la plata. Entonces, nosotros en este caso no ignoramos la plata, no ignoramos la concentración, porque eso sería un error. Y en estos casos, pues, donde usted tenga tantas constantes, pues recuerden normalmente estar diciendo
no, la plata o la constante 1 es más grande que la 2 tal cosa, pero en ciertas reacciones eso no se puede dar. Y simplemente es lo que les estoy mostrando. Terminen de anotar este ejemplo y continúo con algo más que les quiero mencionar y ya con eso acabamos. Me avisan cuando pueda continuar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Bien. De lo último que ya les voy a hablar, muchachos, para acabar, es acerca de las reacciones catalíticas o la catálisis ácido-base. La catálisis ácido-base se basa pues, en estos tres principios: la formación de un enlace hidrógeno controlada por difusión entre la base y el ácido, ¿cierto? Recuerden, ácido más base, perdón, base más ácido. La transferencia de un protón se lleva a cabo desde una nueva especie mediante el enlace de hidrógeno y la disociación del producto controlado por difusión. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este ejemplo. Les voy a mostrar esto para terminar. Y digamos que nosotros podemos analizar las reacciones de transferencia protónica cuando la transferencia se da de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos esta reacción que está acá, donde tenemos una velocidad de reacción directa y una reacción de velocidad inversa. Lo que está pasando es que este ácido está donando el protón al agua y se está formando la base conjugada y el ácido conjugado, que es el ion hidruros, que se llama, no me acuerdo, H3 o más. Y en este caso, pues nosotros vemos que la transferencia del protón favorece la reacción. Se da la formación de un enlace de hidrógeno entre el protón del donador y el protón del aceptor, y ese sería el paso determinante de la reacción. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este tipo de reacciones que nombramos reacciones ácidas o de catálisis ácido-base, donde tenemos que la transferencia del protón es lenta, la transferencia del protón del H3 o más a nitrógeno u oxígeno es controlada por difusión. Yo les paso esto o en el video queda para que lo terminen de anotar. En este caso nosotros tenemos esta reacción donde la difusión del protón en agua es más rápida que la de los otros iones. Entonces nosotros tenemos una transferencia protónica donde donde podemos ver, digamos, el movimiento del protón. Esas reacciones ácido-base son muy características en la industria y se favorece por, digamos, atracciones intermoleculares entre el protón y la riqueza electrónica de, si se puede decir, de la base o del donador o del aceptor. Y recuerden, por ejemplo, los puentes de hidrógeno. En ese tipo de reacciones,
nosotros tenemos que los puentes de hidrógeno funcionan como una especie de autocatálisis. Son reacciones que se catalizan por esa misma formación de OH. Esos OHs o esos AHs generan fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción hacen que las moléculas estén más juntas y la transferencia, los ataques nucleofílicos y toda esta cuestión se dé de manera más rápida, desde el ácido o desde la base. La transferencia de protones también se puede dar desde ácidos o bases que no son ácidos de bases de carbón. ¿Qué significa eso? Que son protones que están ya no con oxígenos o compuestos que tengan o elementos que tengan riqueza electrónica, sino que son protones que están unidos a carbonos. A eso se le conoce como ácidos o bases de carbón. Las velocidades son lentas debido a que no hay formación de puentes de hidrógeno. En este caso, en las reacciones ácido-base donde hay puentes de hidrógeno, por la riqueza de electrones de los oxígenos, ¿cierto? O de los nitrógenos, pues permite que se formen puentes de hidrógeno con los protones y eso hace que la reacción se favorezca. Acabo de decir que la formación de puentes de hidrógeno hace que las moléculas estén más juntas y la transferencia de protones se dé. Cuando yo tengo este tipo de reacciones de ácido-base, que son con ácidos y bases de carbón, no se puede formar los puentes de hidrógeno, puesto que el carbón no tiene pares electrónicos libres. Por lo tanto, estas reacciones son más lentas. Entonces acá tenemos un valor de K1, K1 es por ejemplo 4 por 10 a la menos 8 libramoles por segundo a la menos 1, y como les acabo de decir, son lentas porque no hay formación de hidrógeno antes de la transferencia protónica. También por la baja acidez de los átomos de hidrógeno, y miren que las velocidades pues son lentas, tanto la inversa con la directa. Esta digamos que es como una diferencia de este tipo de reacciones ácido-base. La fuente del protón también es importante. Si hay pares electrónicos libres, hay puentes de hidrógeno, pero si no hay, la transferencia es un poco más lenta, porque esas fuerzas no favorecen la reacción y los ataques se van a dar con moléculas que están más distantes o los ataques van a ser menos favorecidos o menos motivados, podría decir. Otro ejemplo, pues aquí está, digamos que en este caso tenemos dos reacciones. Tenemos este compuesto 1 que es un ácido, no recuerdo, creo que es un ácido carboxílico, no recuerdo bien, pero tenemos esta reacción donde nosotros tenemos velocidades de reacción diferente. En la reacción 3 observemos que hay formación de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, podemos ver que la reacción donde se forman puentes de hidrógeno la determina etapas rápidas de reacción. Mientras que en la reacción donde tenemos carbón ácido o coácidos de carbón, pues la reacción, las velocidades son un poco más lentas, 4 por 10 a la 4, pero la reacción donde hay riqueza electrónica son más rápidas, 10 a la 7 la reacción inversa. Y esa riqueza electrónica genera velocidades de reacción altas, 10 a la 10, 10 a la 7. Entonces este es como un ejemplo muy interesante donde podemos ver los diferentes tipos de ácidos y bases. Los ácidos y bases de carbón, que son reacciones catalíticas más lentas, y se ve claramente en esta diapositiva con velocidades más altas cuando se pueden formar estas atracciones intermoleculares. Finalmente, también les quiero hablar de la influencia del pH en la velocidad de reacción. Hay reacciones que se favorecen en función del pH. Por ejemplo, aquí tenemos dos reacciones de hidrólisis. La hidrólisis de ésteres se cataliza por medio de un ácido, por medio de una base. Perdón, por medio de un ácido y una base. Entonces aquí tenemos que la reacción de hidrólisis de ésteres se puede dar en presencia del ácido y de la base. Pero observamos que si yo tengo una reacción donde hay un ácido, pues el pH va a ser diferente como cuando yo tengo una reacción catalizada por una base. Entonces yo digo, bueno, yo tengo dos reacciones o tengo dos rutas. Una, la que me cataliza el ácido y otra, la que me cataliza la base. Entonces yo digo, no, pues da lo mismo. Pero es que resulta que la gran diferencia entre una reacción con un ácido y una reacción con una base es el pH. Y en este caso podemos observar cómo se comporta la constante de reacción
en función del pH. Y vemos que para pHs neutros la constante es más baja. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacerlo, lo ideal sería hacerlo en este rango de pHs, donde si yo tengo muy básico y muy ácido, perdón, muy ácido y muy básico, yo tengo que son las regiones donde las constantes se van a favorecer y la reacción se va a dar más rápido. Yo sé que esto es mucha teoría, es mucha cuestión, pero lo que quiero es que vean cómo la reacción se favorece, cuáles son los aspectos que usted tiene que considerar industrialmente. Finalmente, aquí hay otro ejemplo, la rotación de la glucosa, donde yo tengo la rotación de la glucosa con catálisis ácida, no catalizada y con catálisis básica, o sea, a través de una base, a través de un ácido y con ninguno de los dos. Y nosotros vemos que la constante de reacción es mayor en función del pH. Para pHs neutros, la constante tiene sus valores más bajos, por lo tanto, no sería recomendable trabajar en estos rangos de pH. ¿Listo? Acá también está, por ejemplo, la formación de imidas, donde tenemos la reacción catalizada con un ácido, reacción catalizada con una base, y en este caso vemos que el óptimo de pH está alrededor de 4.5, relativamente no tan ácida, pero como tirando a neutro, y vemos que el óptimo está en alrededor de 4.5. ¿De qué depende todos sus estudios? Pues de mucho análisis, de obtener constantes de velocidad, monitoreando el pH, cambiando la concentración ácido-base, mirando cuáles son las constantes de reacción. Son estudios que no son fáciles de hacer, pero son resultados tremendamente concluyentes. Por ejemplo, de que una reacción se favorezca a ciertos pHs es bastante interesante, que una reacción se favorezca por formación de puentes de hidrógeno en comparación cuando no hay, es bastante interesante. Y digamos que esto es como el aporte para reacciones homogéneas. Miren que todas son reacciones homogéneas. La catálisis ácido-base es homogénea, esta transferencia de ácidos de carbono son homogénea y la rotación de la glucosa es homogénea y la formación de imidas son reacciones homogéneas. Estos son los aspectos que uno debe tener en cuenta para reacciones homogéneas, que era lo que nos faltaba por ver. Yo les comparto la diapositiva, les comparto el video como para que dejen en el cuadernito esto bien estudiadito.